Se han disputado ya los primeros 4 enfrentamientos de la liguilla de la Liga de Expansión en esta apertura 2025. Así que ha llegado el momento de sacar la pizarra, la lupa y analizar por qué Tepatitlán fue capaz de vencer al Atlante, por qué vivimos otro empate entre Irapuato y Zacatecas, por qué Morelia fue capaz de hacerle tanto daño al equipo del Cancún y por qué Universidad de Guadalajara volvió a demostrar que el título de campeón no es en balde y que el conjunto melenudo está enrachado. Ha llegado el momento de hablar de los cuartos de final de ida de la Liga de Expansión. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video de la Liga de Plata MX, tu proyecto de confianza para hablar de la segunda categoría del fútbol mexicano. Y en este caso, lo dicho, para sacar la pizarra, sacar la lupa y voltear a ver los 4 enfrentamientos de la liguilla de la Liga de Expansión, que han traído 3 grandes sorpresas, porque Tepatitlán ganó en el Tepa Gómez, porque el conjunto del Morelia de Mario Ortiz derrotó y le hizo mucho daño. 3 anotaciones al conjunto de Cancún, que había sido la mejor defensiva del torneo. Y porque los Leones Negros consiguieron romper con una racha formidable de Marco Antonio El Chima Ruiz y su Jaiba Brava. Además, por supuesto, hablar del empate entre Irapuato y el conjunto de Mineros. Así que sin más tiempo para perder, porque tenemos 4 partidos que analizar, 4 previas por realizar, vámonos a hablar por orden de aparición de la victoria alteña ahí en el Tepa Gómez. Y es que en este caso, el equipo de Héctor Jair Real sorprendió al Atlante. Y ojo, no solamente en el marcador y no solamente por la victoria, sino que también en el juego. Y es que Tepatitlán fue mejor que los Potros de Hierro. Solitaria anotación de Mario Aguilar al minuto 82 le termina dando la victoria al cuadro alteño. Pero es que la derrota, que es muy llamativa porque Atlante no había perdido un solo partido desde la jornada número 5 y Tepa en ese mismo tramo solamente había conseguido un triunfo. La derrota, si bien es cierto, tiene que calar, tiene que doler, tiene que arder desde el punto de vista deportivo. Claro está, no me voy aquí a amarrar a ninguna bandera y convertirme en un hincha más. No, simplemente debe incomodar el hecho de perder una racha tan importante y tan interesante, pero debe de preocupar aún más la forma. ¿Por qué? Porque Tepa termina siendo más intenso, porque Tepa, con la propuesta de marcar mano a mano en todos los sectores de la cancha y de la mano, lo dicho, de un ritmo mucho más alto con el esférico que el conjunto de los Potros de Hierro, terminó incomodando. Y es que simplemente hay que voltear a ver el porcentaje de goles esperados del Atlante. Estamos hablando que en esta métrica de la Big Data, del análisis avanzado que trata de ejemplificar con un número la cantidad y la calidad de las llegadas de un equipo, nos podemos dar cuenta que lo de Atlante ha sido la actuación más baja en este dato de todos los cuartos de final hasta el momento. Y es que el equipo de Miguel de Jesús Fuentes generó un 0.03%, es decir, muy lejos de siquiera llegar a una décima de porcentaje de goles esperados. Es decir, un disparo de media distancia que pasa muy por encima del arco de Gustavo Gutiérrez y fue todo lo que tuvo en ofensiva el equipo de los Potros de Hierro del Atlante. Pero además hay que explicar el por qué se da esta secuencia o por qué se da este resultado, ya no solamente en el marcador, sino dentro del juego. Y es que creo, número 1, que Tepa le saca jugo al no haber jugado en la última fecha y físicamente viene menos desgastado. Sí,
Atlante había jugado el viernes, eso es una obviedad, y ya el descanso para el miércoles había sido más que aceptable. Pero es que Tepatitlán, la última vez que jugó fue hace 10 días, les sirve para descansar, les sirve para meter en ritmo a sus jugadores, para trabajar desde el punto de vista físico y desde el punto de vista táctico, buscar emparejar a los dos contenciones, a Diego Aguilar y a Jesús Venegas, con los dos interiores del conjunto atlantista, en este caso con Maxi García y Javier Ibarra. Esto excluye de la conversación a Hardy Mesa y a partir de ahí tiene que ser muy frontal y muy directo el ataque del conjunto atlantista al no tener ese vínculo entre Hardy Mesa, los interiores y a partir de ahí poder activar a los jugadores más adelantados. Así que fue una gran actuación táctica del conjunto de Tepa. Ojo, ni por asomo es un resultado definitivo. Va a tener que ir al Gregorio Tepa Gómez, mejor dicho al Agustín Coruco Díaz, el equipo del Gregorio Tepa Gómez, a buscar conseguir su boleto a la fase final, pero en base a una táctica que es soportada por el trabajo colectivo individual del conjunto alteño, más una pizarra que se nota que tiene recursos y que ha trabajado en pro de sacarle rédito. El conjunto de Tepa se quedó con la victoria. Eso sí, la nota negativa, sin lugar a dudas, la lesión de Luis Basulto, el nacido en Tepic, ex del Jalisco Fútbol Club de la Liga TDP y también ex de la cantera de los Rayados del Monterrey, salió con un problema que en los primeros instantes se hablaba de conmoción cerebral, posteriormente se hablaba de un daño cervical, así que nuestros mejores deseos y las mejores vibras para el Nayarita. Pero, insisto, va a ser un partido de vuelta muy interesante, porque no sé si en medio de la selva cañera, más allá de que estemos en noviembre, le vaya a alcanzar el ritmo a Tepatitlán y veremos cómo le da vuelta a esta circunstancia negativa un Miguel de Jesús Fuentes que con la afición no tiene mucho crédito comprado. Y posteriormente, al terminar el partido en el Tepa Gómez, comenzó el encuentro en el Carlos Vega Villalba, en donde el Irapuato terminó rescatando al minuto 78 con anotación de Alan Rodríguez, un empate en un partido que lo perdía desde el minuto 23, cuando Pablo Padilla puso arriba en el electrónico al conjunto de Luis Muñoz. Vuelven a empatar y más allá de que estemos hablando de un partido de la jornada 15 y de un partido de los cuartos de final de ida de la liguilla, que nos queda muy claro al juzgar los otros encuentros, que ese tópico, que ese prácticamente mandamiento que dice que la liguilla es otro torneo, al menos a juzgar por los partidos de ida, termina siendo total y absolutamente cierto. Nos damos cuenta que esto ha sido una continuación del encuentro, y es que más allá de ver esto como un 1-1, yo lo veo como un 3-3, porque es la misma clase de partido, es decir, un encuentro cerrado, un encuentro de mínimos, donde una buena acción individual te puede poner en ventaja, pero que puede responder también tirando de este aspecto más individual que colectivo. Y de momento, el que Irapuato no se haya llevado una desventaja, creo que ya es suficiente ventaja para Daniel El Borita Alcántar. ¿Por qué? Porque en este enfrentamiento han sido 2 los turnos al bat de Mineros de Zacatecas, ahí en suelo zacatecano, ahí en el Carlos Vega Villalba, y no ha sido capaz de sacarle rédito. Ojo, tampoco ha perdido. Y eso es un mérito que tenemos que asumirle al equipo de Muñoz. Pero de haber vencido al conjunto de Irapuato en alguna de las 2 oportunidades que has tenido, reitero, en tu casa, el escenario sería totalmente distinto. ¿Por qué? Porque llegarías sin necesidad de hacer gol en el partido definitivo en el Sergio León Chávez. Pero es que si hubieras ganado en la jornada 15, el partido de ida hubiera sido en el Sergio León Chávez
y ahora va a tener que ser en el Mundialista el partido definitivo. Así que buena la actuación de Mineros, durante algún tramo sí, buena la actuación de Irapuato, insisto, durante un tramo sí, pero no suficiente para tomarse ventaja, y con el reglamento en la mano, me parece que Irapuato, en la llave más pareja en la previa, ha salido con cierta ventaja del Carlos Vega Villalba, después ya de 2 enfrentamientos. Para el jueves, todo comenzó en el Estadio Morelos cuando el conjunto de Cancún, haciendo buenos los pronósticos, con anotación de Jan Unjan, que al minuto 13 se puso en ventaja. Ojo, desde el primer momento del partido se notaba que la salida que proponía el equipo de Mario Ortiz y Juan Pablo El Pato Alfaro no estaba siendo del todo fina, no estaba siendo del todo efectiva, y una buena presión alta de Cancún estaba metiendo en problemas al equipo de Morelia. Pero más allá de esas acciones donde recupera de manera alta y termina poniéndose en ventaja, al menos en esas acciones en particular y en el marcador con la anotación de Jan Unjanque, terminamos viendo un Cancún un tanto deslucido. Nada de qué preocuparse, no, porque desde el 13 lo estaba ganando y hasta el filo del descanso lo estaba consiguiendo, hablando de mantener la ventaja el equipo de Miguel Bravo Prado. Pero ¿dónde aparecieron los problemas? Número 1, en la anotación del suizo Rubén del Campo, porque el momento es preciso para cambiar las sensaciones, porque lo que era unas buenas sensaciones, unas buenas aspiraciones de Cancún en el primer lapso, con la ventaja y haciéndole daño con errores propios al conjunto de Morelia, termina siendo un partido que se fue al medio tiempo con un marcador igualado y con una anotación que da la sensación de que había habido alguna reacción por parte de los locales. Pero es que esto no termina aquí, sino que en el reinicio, al minuto 4, es decir, al 49 del complemento, Brian Figueroa termina consiguiendo una anotación que le da la vuelta al marcador. El partido se desarrolla con un Cancún impotente, un Cancún que no puede generar peligro, un Morelia que ya con la ventaja termina manejando de mejor manera los tiempos del partido, y en el tramo final, después de la salida de Francisco Figueroa, que parecía que aquí el diablo estaba suelto, porque en Tepatitlán hubo problemas con un jugador de una manera en la cual hay que tener cuidado, y con Tony Figueroa pasa exactamente lo mismo. Los dos tienen que salir por protocolo de conmoción cerebral. Esperemos que los dos estén bien, pero es que termina consiguiendo en el último tramo, en un momento preciso y puntual, la tercera anotación, el conjunto de Morelia, el doblete de Rubén del Campo, y el suizo de raíces españolas termina dando un vuelco que no sé si será definitivo, pero sí es un durísimo golpe para el equipo de Miguel Bravo Prado, que, ojo, había recibido 7 goles en la fase regular y en el primer partido de la liguilla ha recibido 3, es decir, cercano al 50% de los goles que recibió a lo largo de todas las 14 fechas del torneo. Así que es mucho el mérito para el conjunto de Ortiz, y no sé si mucho el demérito, pero ha sido una herida, la más severa que un equipo ha sufrido en estos partidos de ida. Vamos a ver qué pasa en la vuelta. La vuelta será el próximo domingo, pero Morelia, más allá de los 2 goles que son muy valiosos, Morelia se va del Morelos con la sensación de que cuando tuvo que pegar, lo hizo, y en momentos puntuales provocó daño en el juego
y en el marcador para el conjunto de Miguel Bravo Prado. Y todo terminó en esta ronda de cuartos de final, o al menos en la ida de la ronda de los cuartos de final, para hablar de una mejor manera, en el Estadio Jalisco, donde los Leones Negros, con solitaria anotación al minuto 56 de Carlos Fierro, quizá con el gol de Brian Figueroa vía tiro libre, ahí en esa competencia de la mejor anotación, el mejor gol en esta primera fase o en esta primera ronda de las idas de los cuartos de final, Carlos Fierro puso en ventaja a los Leones Negros, que se quedan con el invicto de 14 fechas de la Jaiba Brava. En todo el torneo, el equipo de Marco Antonio El Chima Ruiz no había caído. Visitaron a los Leones Negros en la cancha en donde habían sufrido su última derrota y volvieron a caer. Y es que hay un dato de nuestro amigo Goles y Cifras MX, lo pueden encontrar en Twitter X, como conozcan a esta red social, que es formidable. Además de que todo su contenido vale mucho la pena ser consumido. Saludos a nuestro amigo de Goles y Cifras. Es que la Jaiba Brava ha perdido 2 partidos de los últimos 29 y los 2 han sido contra Leones Negros. Y la peor noticia para el equipo del Chima Ruiz, peor noticia entre grandes comillas porque tampoco es nada definitivo, ni por asomo se ha dado sentencia definitiva a esta eliminatoria, es que ya no necesita perder en la vuelta para quedarse en el camino. Necesita ganar por cualquier marcador, por cualquier distancia, pero ya no necesita perder para quedarse eliminado porque ya ha perdido el partido de ida. En un encuentro donde Leones Negros tuvo más oportunidades de peligro en el primer lapso, el esférico le perteneció al equipo celeste del sur de Tamaulipas. Ya en la segunda parte, en una transición rápida con un Leones Negros que iba a asumir la postura defensiva, termina aprovechando un rebote que deja la defensiva de la Jaiba Brava y cuando Denilson Muñoz acarrea la ofensiva de los Leones, intenta rematar, Diego García deja el rebote que había tapado el disparo del juvenil melenudo y Carlos Fierro con un gol que te lo firma cualquier futbolista que haya jugado en el Estadio Jalisco, y mira que ahí jugó Bobby Charlton, que ahí jugó Pelé, que ahí jugó Ronaldinho, que ahí jugó Romario, Luis Nazario da Lima, Ronaldo, que ahí jugó Platini o Sócrates, ahí han jugado los mejores jugadores o muchos de los mejores jugadores en la historia de este deporte, y ese gol de Carlos Fierro te lo firma cualquiera de ellos. Y es que esa anotación termina provocando un cierto cortocircuito en el conjunto del Chima Ruiz, que termina haciendo cambios, pero ojo con la salida o el detalle de la salida de Miguel Misael Pedrosa, que se termina mentando auténticamente la madre con el Chima Ruiz, los tienen que detener para que no se vayan a las manos, y la falta de costumbre en la asimilación de un resultado negativo como el que ha sufrido puede llegar a ser problemático para la conducción del ambiente del seno del conjunto de la Jaiba Brava. Simplemente lo que nos percatamos a la distancia. Estuvimos en el estadio y nos tocó de frente esa acción. No estoy diciendo que está roto el vestidor, ni mucho menos, porque no tengo esa información. Estoy describiendo lo que vi y estoy dándole lectura a lo que terminé percibiendo a la distancia. Pero más allá de eso, en el tramo final incomoda sí al conjunto melenudo la Jaiba Brava, pero por el simple vértigo de llegar a los últimos instantes, y de hecho creo que se queda más cerca Leones Negros del 2-0 que la Jaiba Brava del 1-1. Vamos a ver qué pasa en la vuelta. Ha sido una victoria muy importante para los de Poncho Sosa, pero a esta historia todavía le resta el capítulo de la vuelta. Así que, señoras y señores, recordándoles que las vueltas se jugarán el próximo sábado
en este caso en el Sergio León Chávez y en el Agustín Coruco Díaz, primero en el Agustín Coruco Díaz a las 5 de la tarde, tiempo del Centro de México, de manera evidente, y a las 7 de la noche en el Mundialista Casa de la Trinca Fresera, partidos de vuelta, Irapuato contra Mineros y previamente Atlante contra Tepatitlán, y Cancún se va a medir el próximo domingo a las 5 de la tarde a los pies del Caribe mexicano ante el Atlético Morelia, y a las 8 de la noche en el Tamaulipas, última reedición de la gran final del torneo anterior que vamos a ver en esta apertura 2025, la Jaiba Brava, con la necesidad de ganar, algo que hizo sin mayor inconveniente contra los propios Leones Negros en la fase regular, y que también consiguió en todo el torneo de esta fase regular en 8 oportunidades ante unos Leones Negros que se han convertido, al menos en la fase final, en algo así como la bestia negra del conjunto de Tampico y Madero. Señoras y señores, aquí estaremos analizando, aquí estaremos hablando de esos partidos para que se mantenga en sintonía y con mucha atención de la Liga de Plata MX. Yo soy Carlos Alberto Valdés. Recuerden, nos pueden encontrar en redes sociales con el usuario de @Liga de Plata MX. Apóyenos, ayúdenos a difundir el contenido. Estuvimos en Tepatitlán, estuvimos en el Jalisco. Si quieres que traigamos más coberturas in situ, lo único que tienes que hacer es apoyarnos con un like, un comentario, una suscripción, una compartida, que eso nos ayuda a seguir creciendo. A mí en lo personal me puedes encontrar con el usuario de @seavaldez26 en todas las plataformas digitales. Un saludo a la distancia y nos escuchamos en unos próximos días con el análisis de las semifinales definidas de la Liga de Expansión después de los partidos de vuelta de los cuartos de final de esta categoría. Yo te digo que no olvides disfrutar del balón, porque aquí en la Liga de Plata MX hablamos de un fútbol de segunda con un enfoque de primera. Saludos a la distancia y a seguir disfrutando de la liguilla de la Liga de Expansión.